井戸の向こう戦国の世に明日がある戦国元木造士犬夜叉. ¿Cómo me gustaba ese opening de Inuyasha? Creo que es el 6, bueno, el último de la primera parte del anime. Y justo eso es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de Inuyasha. En el video de mis mangas, Fernanda Martín comentó y me dijo que si podía hacer un video como una especie de un anime versus manga de Inuyasha y que resaltara sobre todo las diferencias que hay entre estos dos. Y yo inmediatamente compré la idea, pero a pesar de que la compré, tuve varios conflictos. Y la primera cosa es que cuando hablas de un producto, usualmente te enfocas en las características de ese producto. En términos de adaptaciones, no es bueno comparar producto A con producto B, justamente porque son dos cosas totalmente distintas que tienen obviamente ciertas características únicas en su género. Los mangas son impresos, son dibujos estáticos y usualmente carecen de color. En el caso del anime es a color y además tienes recursos que soportan lo que estás viendo, como son las voces, la música, las simbologías que pueden generar a partir del color, las simbologías que pueden generar a partir de la música. Y entonces todo esto hace distinto, muy distinto un producto del otro, y a mi criterio y en el criterio de mucha otra gente no son comparables como para decir A es mejor que B o B es mejor que A, pero sí se puede decir, creo, en mi opinión, que esto funcionó mejor en A y esto funcionó mejor en B. Y también se pueden hacer comparaciones como cómo puedes interpretar lo que sucede en A y cómo puedes interpretar esa misma historia por cómo sucedió en B. Inuyasha The Final Act tiene un arreglo muy bonito y que potencia mucho el final del manga de Inuyasha. Que a mí me encantó cuando leí el final del manga, pero cuando lo vi en The Final Act quedé enamorada, perdida. Entonces, también eso podría ser, ese es otro tema, ese es otro punto. Y entonces entré en un conflicto, porque bien podría hacer videos comparando y hablando de lo que yo opino sobre cómo trataron a escena en el anime y el manga, o cómo trataron X, línea argumental en el anime y en el manga. Pero ya después lo pensé mejor y dije, no, creo que ese no es el sentido que Fernanda estaba hablando en su comentario. Entonces, más bien yo creo es que quiere saber cuáles son las principales diferencias que hubo entre el anime de Inuyasha y el manga de Inuyasha como en un sentido más general. Y para diferenciar el manga de Inuyasha con el anime de Inuyasha podemos tener 4 puntos principales y ejes principales de lo que después propició a que haya muchas más diferencias, pero ya más específicas. El primer punto es que hay 2 animes de Inuyasha y solo hay un manga de Inuyasha. ¿Y esto por qué pasó? Pues es muy sencillo. El anime originalmente tuvo 167 capítulos, solo 140 y algo fueron transmitidos en Latinoamérica por cuestiones como de censura y demás. El primer anime de Inuyasha, el de los 167 capítulos, termina después de un encuentro con Naraku que sucede en el volumen número 36 de Inuyasha. Entonces, digamos que la primera diferencia es que un anime termina muchísimo antes que el manga. Los productores del estudio de animación se esperaron a que terminara el manga para proponerle a la televisora que televisaba Inuyasha hacer otro anime. El problema fue que la televisora no se quiso arriesgar a pedir muchos capítulos mejor dicho, no pedir capítulos. Entonces le dijo al estudio de animación, ok, te doy permiso, pero solo vas a tener 26 capítulos. Eso resultó un problema, porque obviamente tuvieron que compilar 20 tomos que todavía nos faltan de Inuyasha, todavía les faltaban animar de Inuyasha en tan solo 26 capítulos.
Y estamos hablando de un aproximado de 200 capítulos del manga. Para que se hagan una idea, el primer anime de Inuyasha usualmente por capítulo animado era un equivalente a 2, 3 y lo máximo que fue 4 capítulos del manga, y eso fue porque esos capítulos del manga eran como nada más batalla y como que se pasaban rápido, pero de ahí en fuera era de 2 a 3 capítulos del manga lo que animaban en el primer anime. Entonces en el segundo anime, en Inuyasha The Final Act, lo que hicieron fue animar casi o un aproximado de 200 capítulos del manga en tan solo 26 capítulos del anime, que es algo que obviamente resultó para la gente que ya leíamos el manga en ese tiempo, resultó muy apretado y muy apresurado. ¿A qué me refiero? Me refiero a que obviamente en 26 capítulos hicieron un mega resumen de lo que todos habíamos leído como lectores del manga. Entonces, a muchos no les gustó. A mí me pareció brillante. O sea, sinceramente, en mi opinión, a mí me pareció brillante el trabajo que hicieron con Inuyasha The Final Act, porque a pesar de todo, es un muy buen resumen. Si vas a presentarle ese producto a alguien que solo vio Inuyasha, la primera parte, que si mal no recuerdo era Inuyasha, un cuento de hadas feudal, así lo subtitularon, un cuento de hadas feudal, y la segunda parte sí era Inuyasha, el arco final, en español sería algo así, o el final de Inuyasha, una cosa así podría traducirse. Entonces, me pareció bastante bueno el trabajo que hicieron para resumir, porque sí, si le presentas Inuyasha, el arco final, a alguien que solo vio Inuyasha, un cuento de hadas feudal, obviamente lo puede entender perfectamente y no se queda como con ganas de más, porque obviamente le dan el cierre que Rumiko le dio, que es un muy bonito cierre. A ver, a mí el final de Inuyasha es que a mí me encanta. Obviamente, si eres un lector del manga, vas a notar que faltan muchísimas cosas, y ese es el punto número 1 y el punto, digamos, que siento de más peso entre las diferencias del manga y el anime de Inuyasha. El segundo anime de Inuyasha es un resumen, mega resumen, a mi gusto, muy bien hecho, de 200 capítulos aproximadamente del manga original. Entonces, ¿es malo, es bueno? Eso depende de cada quien. A mí me gustan los dos, el manga y los dos animes. Más bien serían las tres cosas. Pero obviamente es muy distinto para cada persona y eso es muy al criterio. Y ahora hablemos de los otros 3 puntos que me faltan, ya que el primero es exclusivo de Inuyasha The Final Act, mientras que los otros 3 son exclusivos de Inuyasha, un cuento de hadas feudal, que es lo que yo llamaría la primera parte o el primer anime de Inuyasha. Ahora, ¿qué es ese punto número 1 tan distinto y que realmente causó una reacción de fans del manga de Inuyasha desde el inicio muy negativa al anime de Inuyasha? Y ese es el tono del anime y el tono del manga. Mientras que el manga era mucho más maduro, y retomando justo un comentario del comentario de Fernanda, es mucho más denso, el anime se inclinó muchísimo más a resaltar los aspectos de comedia que había en el manga, pero que no estaban tan explotados. ¿A qué me refiero? A que el anime tiene mucha más comedia que el manga y muchos aspectos fueron cambiados para darle más comedia a la trama. Mientras que en el manga, usualmente, la comedia se limitaba a resaltar todos estos atributos de perro que tenía Inuyasha. ¿Y cómo fue recibido este cambio de tono? A ver, que si vienes de Ranma y medio, este cambio, o sea, como a mí me pasó, este cambio de tono no lo notas. O sea, no te das cuenta que Inuyasha es algo mucho más serio que Ranma, porque vienes de Ranma, justamente.
Y lo que pasa, yo siento, y lo que el estudio de animación quiso hacer fue justo eso. O sea, atraer al público que venía de Ranma y medio, que venía de Meso Nikoku, que venía de Urusei Yatsura, que todos son trabajos con muchos más tintes cómicos. E Inuyasha, que era un trabajo mucho más serio, lo que hicieron fue aligerarlo. Pero obviamente muchos fans de Inuyasha se dieron cuenta de ese cambio tan radical que hubo y a muchos no les gustó. En lo personal, a mí me gustan igual ambas cosas. O sea, yo amo el manga y el anime de Inuyasha, los amo por igual. Y obviamente este cambio de tono hizo que hubieran muchos cambios también dentro de la historia, que como ya he dicho, podría enumerar aquí 20, 30, 40 escenas que yo recuerde, o sea, sin siquiera volver a ver Inuyasha, que yo recuerde que en el manga y en el anime las puedes interpretar de formas distintas y justo es por esta necesidad de querer hacer el anime un poco más ligero y un poco más cómico. Pero no significa que esté mal y no significa que esté incorrecto. A mí me gustan ambos acercamientos e incluso estas percepciones también le dan otro sabor al manga y otro sabor al anime que a mí me gusta mucho cómo fue tratado. Mientras tanto, también cambiaron algo muy importante y para mi gusto esto fue lo que más causó que exista o que existiera en los tiempos, yo les estoy hablando de 2008, 2009, que es cuando yo más estuve dentro del fandom de Inuyasha y es cuando también más notabas estas cosas. El punto número 2, y para mí creo que es el más esencial en que se crearan estas peleas de fans de Inuyasha manga versus fans de Inuyasha anime, es que cambiaron mucho la personalidad del principal triángulo amoroso. Y es que ese es el punto. Si te quedas exclusivamente con el anime, como yo al principio lo hice, muy probablemente odies a Kikyo. Y es que Kikyo en el anime la pusieron como una persona vengativa, rencorosa. Vamos, que más que un personaje adicional usado para interferir entre la relación entre Inuyasha y Kagome, Kikyo más bien era como un villano más, y un villano más que quería arrastrar a Inuyasha como a lo más oscuro del infierno, y a la vez quería como interponerse entre Inuyasha y Kagome, haciendo a Kagome mucho menos. Y entonces también ves a una Kagome que en el anime que sufre mucho por esta indecisión de Inuyasha de dejar a Kikyo o de dejarla a ella ser. Y entonces obviamente muchos fans reaccionaban negativamente a esto porque obviamente primero te encariñas con Kagome y después llega Kikyo. Y luego llega Kikyo y en el anime te ponen como una vengativa, pues obviamente terminas odiándola totalmente. O sea, incluso yo recuerdo estar viendo Inuyasha y ver a Kikyo y decir, ay Dios mío, esta señora otra vez, no puede ser. Eso es algo que molestó mucho a los fans del manga y en el manga Kikyo era nada de esto. Una vez que empiezas a leer el manga, incluso puedes entender a Kikyo e incluso hay muchos fans de la pareja de Inuyasha y Kikyo y la mayoría de esos fans empezaron por el manga. No estoy diciendo que todos, también hay muchos fans de Inuyasha y Kikyo que son del anime, pero una vez que lees el manga, ese odio a Kikyo que al menos yo tenía por culpa del anime se me desapareció totalmente y empiezas a entender a Kikyo como un personaje más y no como un villano más. Y es porque Kikyo en el anime, más que vengativa, estaba lastimada emocionalmente y estaba confundida. O sea, tomen en cuenta que la resucitaron y obviamente era un cuerpo creado de barro, prestado, y obviamente tiene como estos sentimientos encontrados y también tiene el hecho de que no sabía que Naraku se hizo pasar por Inuyasha cuando la atacó. Y obviamente este sentimiento de sentirse traicionada también influye mucho en su actitud y en la forma en la que trata Inuyasha también en el manga, pero no parece esa Kikyo tan enojada, vengativa, traicionera que vemos en los primeros capítulos
que aparece en el anime. Es una Kikyo totalmente distinta. Y esto es lo que más enojó a los fans, porque sí, decían, es que Kikyo es odiada por muchísima gente, pero es que esa gente que la odia es porque vio una Kikyo que no es Kikyo. Y el cambio de Kikyo también nos lleva al cambio de Kagome, porque si Kikyo no es la misma Kikyo, obviamente la reacción de Kagome hacia Kikyo es distinta. Mientras que en el anime veíamos a Kagome muy, muy, muy dolida después de cada encuentro de Inuyasha con Kikyo, en el manga es más bien como una especie de aceptación, es un me duele, pero no me molesto, pero no te reclamo y a la vez, o sea, lo entiendo, lo entendía, lo aceptaba, lo asimilaba y sus reacciones también eran mucho más maduras. Por ejemplo, en el caso del anime, si lo escuchas, al menos en el doblaje, no, o en los doblajes de inglés y en los doblajes de español, no, cada vez que Kagome mencionaba que Inuyasha estaba enamorado de Kikyo, se escuchaba con desdén. O sea, era como, pues sí, está enamorado de otra, ahí se va con su amiguita, ¿me entienden? Mientras que en el manga era más en un sentido de lo acepto, o sea, era como, sí, está enamorado de otra. O sea, no era como en el punto en el que le dolía. Y es por eso también la reacción tan explosiva de sus amigas, incluso en el anime te saca de onda porque pareciera que explotan de la nada a pesar de que Kagome lo dice enojada, él está enamorado de otra. Y en el manga no, en el manga Kagome dice, bueno, o sea, sí hay alguien que me interesa, pero está enamorado de otra. Y entonces las amigas saltan inmediatamente y luego es, ¿y por qué no estás con Hoyo entonces? Pero bueno, obviamente esa personalidad de Kagome en el anime también es un poco cambiada por el hecho de que en el anime la hicieron muchísimo más explosiva. Mientras que en el manga, aunque Kagome sigue siendo igual de explosiva, es un poco más madura e incluso más respetuosa hacia sus interacciones con los otros personajes. Obviamente sigue habiendo estos rasquicios de explosividad, porque esa es su personalidad explosiva, igual que la de Inuyasha, pero en el manga está un poco aligerada. En el anime lo hacen mucho, lo resaltan mucho más, porque obviamente la explosividad de Inuyasha y de Kagome es un elemento vital para la comedia. Obviamente también llegas a ver a otros personajes secundarios con las personalidades un poco cambiadas, el señor Síndrome de Lima, o sea, Koga. También la personalidad en el manga era mucho más oscura, era mucho más fuerte sus ataques hacia Inuyasha y era mucho más agresivo hacia Inuyasha, mientras que en el anime más bien llevan como esta rivalidad de... O sea, como nos llevamos mal, no me caes bien, pero tampoco te trato tan mal. Y también obviamente tenemos otras personalidades también cambiadas no tan drásticamente como la de Inuyasha, que en las dos es un poco infantil y es bastante mal hablado, pero obviamente en el anime lo hicieron un poquito más patán, no es tanto, pero sí lo hicieron un poquitito más patán, justamente una vez más, para resaltar la comedia. Por eso digo, el primer punto de las tres diferencias más importantes es ese, es el más importante porque también las personalidades también fueron cambiadas para adaptarlo al punto de comedia. Y en el caso de Inuyasha fue ese, a él en el anime lo hicieron un poquitín patán, mientras que en el manga no era un patán, solamente era un mal hablado, maleducado. Pero ahora hablemos del tercer punto y es, digamos, el que yo considero como el más obvio y el más normal dentro de una adaptación. Y es una razón por la cual muchos animes también han sufrido y es justo que Inuyasha, la primera parte, cuenta con relleno. Una palabra bastante conocida para fans de Bleach, para fans de Naruto, fans de One Piece, y es justo porque Inuyasha también sufrió de relleno, aunque no tan exagerado. Y en esos capítulos de relleno llegaron a meter personajes
que influyeron de una u otra forma en el final del anime de Inuyasha. Y es justamente la demonio lobo que anda atrás de Koga. En el anime de Inuyasha le dieron un final feliz a Koga al lado de esa mujer, cuando en el manga más bien Koga desaparece después de aceptar que Kagome a la persona a la que quiere es a Inuyasha. O sea, Koga acepta su derrota, digamos, en el manga, y poco a poco empieza a desaparecer hasta que ya no sabes nada de Koga. Mientras que en el anime, Kagome regresa y le dice, y te cuenta que Koga se quedó con la chica demonio lobo esta que aparece en la primera parte de Inuyasha y que es un personaje de relleno. También obviamente tenemos al antepasado de Hoyo, que es Akitoki Hoyo, que aparece en unos capítulos del anime y a la vez también aparece en la segunda película. Pero digamos que para mí esas son las 3 diferencias más importantes que hay en el manga y en el anime de Inuyasha, aunque puede haber más, o sea, y seguramente hay muchísimas más. Y para mí estas 3 son las más, estas 3, o sea, 4, es que no cuento Inuyasha de Final Act, porque como tal no es una diferencia, más bien es que Inuyasha de Final Act hizo un súper resumen, muy bien hecho, a mi gusto. Pero si ustedes saben de algunas otras diferencias, por favor déjenlos en los comentarios, o si quisieran saber un poco más de cómo trataron ciertas escenas en el manga y en el anime y cómo yo veo que funcionaron mejor en A o en B, también pueden dejar si quieren ver un video así en los comentarios y yo los leeré con mucho gusto. Agradezco mucho que vean estos videos. Si les gustan, suscríbanse, dejen sus comentarios, dejen su like. Y de verdad, muchísimas gracias a ti, Fernanda Martín, por dejar esta sugerencia. Que también otras sugerencias de lo que sea son muy bienvenidas. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!